Bienvenidos. Sí, ya estamos de regreso. Ya es el tiempo. Bueno, les comentaba aquí los elementos: sensor de temperatura de combustible. Aquí el elemento 38. El elemento 39, bueno, es el drenado del prefiltro, digo, la descarga, trampa separadora de agua. 40, intercambiador de calor. Esto es muy importante, sobre todo, muchas veces tenemos nosotros atención a elevadas temperaturas o temperaturas, mucho calor, pero también en efecto, sobre todo, también a temperaturas muy frías, ¿no? Y congelantes. Actualmente, bueno, nosotros no teníamos muchos problemas en ese sentido, pero ahorita con el cambio climático tenemos estaciones muy marcadas. Ustedes vieron la temporada de calor, la temporada de sequía, la temporada de lluvias muy intensa, y ahorita viene la temporada, dicen que va a haber muchos frentes fríos, muy bajas temperaturas. Por eso es importante el intercambiador de calor o el sistema de calefacción que va a tener aquí todo nuestro sistema de filtrado, nuestro módulo KSC. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos aquí 41, que es una válvula reguladora de paso de combustible, y 42, una válvula antirretorno. ¿Eh? Bueno, eso serían todos nuestros elementos en el sistema de combustible. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario en alguno de estos elementos? Ok, adelante. Bueno, continuamos. Nos comentaba preguntas, comentarios acerca de aquí los elementos. Ahorita vamos a ver ya unos más, la función de estos elementos. Por ejemplo, los inyectores funcionan como si fueran bombas, de alta presión. Bueno, por decirlo así, son bombas de alta presión, ya que el sistema tenemos una presión en todo el sistema. Sí, efectivamente, los inyectores, se puede decir, son inyectores bomba, ¿no? Ya que a pesar de que aquí tenemos una alta presión, todavía el inyector nos aumenta la presión para el Gu- pulverizado. Guarda Y una presión al encender el inyector. no, el inyector, ahorita vamos a ver Ah, cómo funciona el inyector. De hecho, aquí el inyector sí, al llegar la alta presión, todo el tiempo en el inyector, bueno, ahorita lo íbamos a ver, te adelantaste, Eustacio, pero está bien. sí. Y cuando está cerrada la bobina, cuando no está energizada la bobina, el combustible está circulando aquí en el inyector. No puede estar estable porque está lubricando por la temperatura. Cuando la bobina se energiza, se abre la bobina, se aumenta la presión en el inyector, y al momento de que se abre la bobina, la única salida que tiene es hacia la tobera. Ah, ok. Cuando no está energizada la bobina, aquí tiene una válvula. La válvula es lo que cierra el paso, y el combustible gira aquí, lubricando el interior del inyector. ¿Sí? Pero sí trabaja como inyector bomba. ¿Sí? Bueno, aquí tienen toda la descripción de los elementos que nosotros vimos. Aquí tenemos ya la vista. Este es nuestro diagrama de flujo de combustible, pero aquí ya lo tenemos en vivo, ¿no? Cómo se ve en el motor, ¿no? Bueno, tenemos las dos vistas, que es la primera generación y la segunda generación, ¿no?
que bueno, prácticamente sería lo mismo, nada más aquí lo que viene siendo algunas marcas lo manejan como el módulo KSC que viene calefactado, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos lo que viene siendo uno, que es nuestra bomba de alta presión de combustible. Nuestra bomba de alta presión de combustible. Aquí decía, bueno, ya no está incluida la bomba de baja presión, pero la bomba de alta presión que recibe el caudal de combustible de la bomba de baja presión que la trae del tanque, del prefiltro y de la trampa separadora de agua, ya llega el combustible aquí a nuestra bomba de alta presión. El combustible, desde luego, después de pasar por el prefiltro, ya en el módulo de alta presión, el prefiltro, la válvula cebadora y el filtro principal de combustible. Aquí en el filtro principal de combustible tenemos lo que viene siendo el sensor de temperatura, tenemos la válvula antirretorno, tenemos la válvula de caudal de combustible, el sensor también de agua en el sistema. Aquí lo tenemos. Nuestra bomba de alta presión aquí de dos válvulas, de dos, digamos, de dos cabezales o de dos válvulas, es la que alimenta aquí al riel de alta presión de combustible. Si se dan cuenta, aquí ya el riel tenemos la presión y tenemos lo que les comenté, los tubos de alimentación a los inyectores. Por eso les digo, si se dan es importante marcar en qué posición para cada inyector es cada una de los tubos del combustible, ya que si lo perdemos, híjole, les digo que van a batallar un poquito, ¿no? Para encontrar cuál es su posición. Aquí en el riel tenemos el elemento 4, que es el retorno de combustible de la válvula limitadora de presión. Aquí importante, se puede llegar a dar, si excede una presión muy elevada, a esta válvula que es digamos, en su interior un resorte, se vence y el exceso de combustible pasa al retorno y regresa a la línea de retorno de combustible al tanque. Aquí en el riel de combustible, aquí también. Y también hay un kit de herramientas donde aquí de forma segura podemos poner un nipple, nos conectamos y podemos medir el retorno. Si tenemos un retorno, y aquí seguramente me van a decir, oh, como si estamos hablando de 1800, 1200, 1400, 2800 bares de presión, aquí alta presión de combustible, si tenemos un retorno por arriba de 10 bares de combustible, híjole, ya tenemos aquí dañados, como les comentaba, tanto nuestros inyectores que no están inyectando el combustible y el resto del combustible se está yendo aquí al retorno. Ok, tenemos, viene siendo aquí la línea 5, que es el retorno de combustible de los amplificadores de los inyectores, y el 6, que es el retorno de combustible para las válvulas de aguja de los inyectores de combustible. ¿Sí? Esto es lo que tenemos aquí en nuestro módulo, tanto la primera como segunda generación, prácticamente solamente aquí un
calefactor es lo que cambia. ¿Bien? Aquí, desde luego, igual si queremos medir o purgar, no es como en las versiones anteriores, ¿no? Que desconectábamos aquí una toma o una alimentación de la bomba a los inyectores para que saliera el aire. Le digo, aquí es mucha presión, aquí esto no se permite, por eso va directamente a la cebadora manual, ¿no? Trabajamos a la cebadora manual y que todo el exceso de combustible salga por su conducto, ¿no? Aquí por su válvula de retorno, por el retorno de los inyectores y ya posteriormente arrancan. Aquí mucho cuidado, no podemos llegar y desconectar para sacar el exceso, el aire o para purgar. Aquí nos vamos con la válvula cebadora manual y sacamos, purgamos del sistema para que pueda arrancar. ¿Sí? Digo, aquí lo que vimos, aquí ya están todos los elementos. Aquí ya las últimas generaciones de estos sistemas, o aquí ya todo este módulo de filtrado y de enfriado de combustible, si se dan cuenta, bueno, todos son mecánicos especiales, perdón, eh, expertos ya de muchos años. No hablamos de las bujías. Me van a decir, oye, no es un motor a gasolina, ¿no? En las generaciones de los motores de generaciones pasadas, había unas bujías precalentadoras de combustible. No sé si ustedes la recuerdan. Aquí prácticamente a los inyectores había unas. ¿Qué nos hacía? Bueno, como les comentaba, en condiciones muy frías y para evitar que usaran el éter, bueno, venía esta bujía precalentadora para calentar el combustible, para elevarle la temperatura de combustible y que arrancara sin bocanadas de vapor que echaba el motor, que era prácticamente combustible que no, crudo o combustible que no se quemó. Para eso eran las bujías precalentadoras. Aquí no hablamos de esas bujías porque la calefacción viene aquí en el módulo KSC. Aquí en la parte de abajo del filtro viene un pequeño tanquecito y viene una resistencia térmica que al momento de abrir el switch con la llave, al detectar que la temperatura, hay un sensor de temperatura ambiente que recibe esa señal el módulo, al detectar lo que está muy baja la temperatura, activa aquí por unos instantes, sobre todo para el primer arranque, la resistencia térmica eleva la temperatura del combustible, ya ese combustible pasa a los inyectores y arranca más fácil y sobre todo sin descarga de diésel no quemado, no procesado al medio ambiente. ¿Sí? Bueno, esa es una de las ventajas que tenemos aquí en el sistema. Aquí estamos fragmentando nuestra bomba, ¿no? Nuestra bomba, de los elementos principales, tenemos el árbol de levas de la bomba, ¿ok? O sea, bueno, el árbol de levas de la bomba de combustible de alta presión es actuado por el impulso de los engranajes, ¿no? Y del piñón, o sea, la bomba la mueve la distribución del motor. ¿Sí? Va a tiempo, sí va a tiempo esta bomba, sí, y es comprimido aquí por dos pistones. Cada uno de los pistones nos está alimentando tres cilindros o tres inyectores en el riel de alta presión. Las líneas de alta presión corresponden al riel. Dice, las dos varillas de levantamiento de los rodillos en las levas
dobles del árbol de levas son presionadas junto con dos resortes de empuje, son compensados a 90 grados con una configuración de dos movimientos. Cuando gira el árbol de levas, está comprimiendo el resorte que está enviando el combustible. Al momento, cuando baja el exceso de combustible, bueno, baja a la válvula y está haciendo el sistema de purga o sacando si hay cavitación del motor, al igual evitando de que haya una contrapresión. Por eso les comentaba, todo esto se está lubricando por el combustible, tanto los resortes, el árbol, las válvulas, todo esto se lubrica con el combustible. Si hay combustible contaminado o dañado, aquí es donde comenzamos a presentar óxido, se empiezan a dañar los elementos y aquí muchas veces, no sé si a ustedes han tenido la experiencia de que se desboca un motor. No sé si les ha pasado eso cuando el motor se va y se queda trabajando a muy altas revoluciones. Llegan, desconectan el módulo, desconectan baterías, desconectan todo y no hay forma de parar el motor o de apagarlo hasta que lo ahogan o le tapan el filtro de combustible completamente y que se ahoga y se apaga. Pero se han llegado a dañar, a desbocar motores por el exceso de paso de combustible. No sé si les haya pasado a alguno de ustedes. Sí, yo lo he visto mucho en los motores Caterpillar. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Se han llegado a hasta derretir las cabezas de los pistones por eso que se desbocan y no les da tiempo a apagarlo. Exacto. Correcto. Ahí siempre lo hemos, creo que les hace falta un sistema más efectivo de filtrado, ¿no? O de saneamiento de combustible. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando tenemos condensación de combustible o algo? O sobre todo, aquí lo que les comentaba al principio, cuando hay sedimentos en los tanques de combustible, cuando entra tierra o cuando hay condensación, aquí en los émbolos o en los pistones se quedan pegados, se traban. Y aquí es un paso libre de combustible, ¿no? Ya se quedó trabada la válvula, trabaja aquí la bomba, el árbol de levas de la bomba y aquí hay paso directo de combustible, un elevado paso de combustible y y se desboca el motor. Por eso les decía, ese es su lubricante y aquí hay que tenerlo sano, ¿no? Para que no se nos quede atascada la bomba y sea un paso elevado de combustible. Sí, bueno, ok, empujan, son usados a 90 grados. Con esta configuración hay dos movimientos de presión. Ocurren por una revolución del árbol de levas en cada pistón de alta presión. Si el pistón de alta presión está en un movimiento hacia abajo, o sea, aquí como este que está hacia abajo, el combustible puede fluir sobre la válvula de admisión correspondiente en el volumen de separación del pistón de alta presión. Si el pistón de alta presión cambia ahora el movimiento ascendente, o sea, aquí como está en esta posición, la válvula de admisión correspondiente es cerrada por la presión de la compresión, creciendo y el combustible de entrada se comprime
hasta que la válvula de alta presión abre un conducto de transferencia entre el compartimiento, o sea, aquí la válvula de alta presión, y la correspondiente, la conexión de alta presión. El combustible altamente comprimido puede ahora fluir en el riel. Si el pistón de alta presión cambia otra vez en un movimiento hacia abajo, el conducto de transferencia es cerrado, otra vez por la válvula de alta presión, actuada por un resorte, o sea, estos resortes, y el nuevo combustible puede fluir a través de la válvula abierta de admisión en el volumen de separación. La bomba de combustible de alta presión gira de 1.5 veces en relación al cigüeñal, o sea, aquí las válvulas que están enviando el combustible ya altamente comprimido al riel de alta presión. Por eso les decía, aquí es importante tener combustible sano, ¿no? Combustible no contaminado. Descripción de operación de la válvula de control de cantidad de combustible. O sea, la válvula, aquí tenemos, bueno, primero tenemos la aguja del flotador, la válvula de control es el elemento 2, la válvula de control de cantidad. Tenemos 3, bueno, lo que es la bobina o el elemento eléctrico. 4, que es el resorte de la válvula. Y 5, bueno, que es lo que llamamos la válvula de alta presión. La válvula de control de cantidad se ubica en la bomba de combustible de alta presión. La válvula de control de cantidad tiene las siguientes tareas. Primero, regulación de la alimentación de combustible a la bomba de combustible de alta presión. O sea, va a regular la cantidad de combustible que está enviando la bomba de alta presión y la válvula y regulación de la presión que está enviando al riel de combustible. El módulo de control actúa sobre la bobina de la válvula de control de cantidad usando una señal de modulación de impulsos en anchura. El campo magnético de la bobina influye en la posición de la aguja del flotador y así el flujo de combustible en la válvula de control de cantidad. En el motor apagado, la aguja del flotador es empujado hacia atrás, o sea, hacia acá, por el resorte de la válvula y el flujo de combustible es interrumpido, o sea, viene hacia atrás y clausura el paso de combustible hacia el riel cuando está apagado, ¿no? De lo contrario, está trabajando, está regulando la cantidad de combustible que está enviando al riel. O sea, por eso es importante el combustible sano y desde aquí, como decía, viene lo que viene siendo ya la regulación del módulo, el tiempo que va a estar energizando aquí la válvula para que tenga una apertura y esté regulando el caudal que está enviando al riel de combustible. Aquí, desde luego, es igual para que no todo el tiempo, por el ancho de pulso, la señal electrónica que llega aquí a la válvula de control, a bajas revoluciones, desde luego no está enviando los 2200 bares o está enviando 1800 o está enviando una menor cantidad de combustible. Ya a una mayor cantidad de combustible, el ancho, la señal del módulo es mayor, con lo cual se incrementa el flujo de combustible aquí en la bomba. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el riel de combustible. El riel de combustible, como decía, es el que nos mantiene la cantidad de combustible que está siendo enviada por la bomba de alta presión.
Aquí tenemos dos sensores. Tenemos sensor de presión de riel de combustible, aquí, que es el que nos está leyendo, la presión que tenemos aquí en el riel, ya después de la bomba de alta presión. La alta presión nos va a estar regulando la cantidad de combustible que nos está enviando, y aquí el sensor es el que nos está leyendo y envía la señal al módulo la cantidad que tenemos aquí. Normalmente es una cantidad de combustible estable, no hay una variación. Donde hay variación es en la cantidad que nos envía la bomba, pero por eso es del riel común, porque aquí tenemos una cantidad de combustible que requiere para mantenerse en la alimentación de los inyectores. Normalmente aquí sí tenemos la máxima presión del sistema, que vienen siendo los 1800 hasta los 2200 bares de presión de combustible. Tenemos el riel, tenemos los inyectores de combustible, o sea, ya cada uno, ya por su línea, alimentados aquí por el riel de alta presión y la válvula limitadora de presión de combustible. Como les comentaba, si hay una elevada cantidad de combustible porque se atascó uno de los émbolos, de los pistones, de los resortes por diésel contaminado, se abre la válvula limitadora de presión, y el resto, el exceso de presión regresa al retorno y regresa al tanque. Ojo, son válvulas que tienen un control preciso, pero en su funcionamiento son muy sencillas, ya que son unos resortes altamente comprimidos, de tal forma que si vamos a hacer un cambio de algún resorte, no hay que manipularlo con las manos. Así como viene, se saca y se instala. No jugar con ellos. Ay, mira el resortito, movemos el resortito, porque con eso, con lo mínimo que movemos el resorte, ya lo sacamos de su tolerancia o vencemos el resorte, ¿no? Así que mejor lo instalamos. El sensor del riel de combustible es un elemento del sensor y un elemento híbrido. Conforme la presión se incrementa, la membrana del sensor se distorsiona. De hecho, el movimiento que hay mínimo aquí, ya que es un sensor de presión, tiene un desplazamiento, es mínimo. Vamos, preciso, prácticamente mínimo el movimiento para hacer una variación en la lectura del elemento de combustible. Conforme la presión se incrementa, la membrana del sensor se distorsiona. Hay 4 resistencias dependientes de la presión. Resistencias de medición de tensión. En la membrana del sensor, su circuito puente es suministrado con voltaje por un sistema de análisis electrónico, el cual también sirve para la amplificación de la señal y corrección de la señal. Al sistema del análisis electrónico se le suministra un voltaje de 5 volts por el módulo de control en la computadora. Las resistencias en la membrana del sensor están organizadas en una forma que cuando se deforma, una forma que cuando se deforma la membrana del sensor, 2 resistencias se contraerán y 2 resistencias se expandirán. Al contraer y expandir, cambia la resistencia eléctrica y alternamente tiene efectos sobre el voltaje de la medición, lo cual está siendo ampliado al sistema de análisis electrónico. El sistema de análisis electrónico
amplifica el voltaje de la medición, compensando por posibles fluctuaciones de temperatura o balanceando posibles tolerancias de fabricación y paso de voltaje de la medición de filtrado. O sea, ¿qué es esto? Bueno, lo que llamamos el ancho de pulso o la señal eléctrica que va a recibir del módulo para aumentar, disminuir o inclusive puede haber, como nos dice, una variación por temperatura o por cavitación en el sistema de combustible. Bueno, el inyector es un inyector de bobina. Aquí recibe la señal del módulo electrónico, ¿no? Aquí recibe la señal del módulo. Como hay una variación en la cantidad de combustible, como hablábamos en la parte anterior, el ancho de pulso. El ancho de pulso depende aquí del tiempo que va a estar energizada la bobina. Al momento de que llega el pulso electrónico de la bobina, se abre, aquí esta es la válvula, lo que la válvula selenoide de aguja, ¿sí? Aquí la válvula recibe la señal eléctrica, lo que hace la válvula aquí sube, o sea, al momento de que no está energizada, aquí la válvula está cerrada, con lo cual tapa el paso de combustible. O sea, aquí tenemos la alimentación de alta presión de combustible. Tenemos aquí la cámara de amplificación, es lo que no, les comentaba, sí, aquí se amplifica lo que viene siendo el inyector bomba. ¿Sí? Aquí Profe, lo que me decía, ya son 9:45. sí, perdón, ya nada más terminamos con esto, ¿no? Aquí, al momento de que entra la cámara de amplificación, aquí tenemos el retorno de combustible si hay, llega la señal eléctrica, la válvula sube y el combustible tiene la salida hacia la tobera, hacia el inyector. Cuando se corta, nuevamente baja la válvula, cierra el paso de combustible al inyector y el combustible está circulando aquí en el cuerpo del inyector, lubricando el combustible. Nuevamente, avanza, llega el ancho de pulso, sube la válvula y aumenta la cantidad de combustible pulverizado a la válvula, al cilindro de combustible. Aquí cuidado, ya que estamos hablando aproximadamente de 120 volts que llegan aquí al inyector. Cuidado también de una descarga eléctrica, no es mortal, 120 volts, pero sí van a tener un mal, un mal momento, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos nuevamente el sistema de filtrado de combustible y aquí importante el módulo, ¿no? Tenemos el suministro de combustible, el filtro que pasa y aquí ya por los diferentes, en el módulo, lo que viene siendo el saneamiento del combustible, el combustible pasa ya al elemento filtrante donde se separa el agua, impurezas, viene a la descarga en la parte baja del filtro y el combustible pasa a alimentar nuestro caudal de combustible, ya nuestra bomba de alta presión con diésel sano, diésel limpio a nuestro riel, a nuestros inyectores, ya diésel sano. Por eso es importante todos nuestros sistemas de filtrado. Aquí tenemos ya toberas dañadas, corrosión de combustible, toberas tapadas, elementos contaminados de óxido ya en nuestras válvulas y en nuestros elementos de combustible. Aquí, por favor, este material que tienen ya a su disposición para que tengan, para que
para que vean las consecuencias que tenemos por diésel contaminado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar ya prácticamente a nuestro cierre. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario del tema? ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? Es el momento de aclararla. ¿Los Yo tengo escucho? una pregunta, profe. Sí, adelante, Tinito. La bomba ve que nos comentó que hay dos tipos de bombas. Sí. Las dos bombas, digamos, se puede decir que se le puede poner si es ¿cómo dijo que se llamaban? ¿O cómo las podíamos identificar? En la bomba de alta presión. Ajá, en lo de la bomba de alta presión. Ve que nos comentó, nos enseñó una imagen donde habían dos tipos de bomba. Bueno, dependiendo de la generación, ya sea generación anterior o generación Ah, principal. a eso es a lo que iba yo, a la generación uno y a la generación 2. ¿Se puede poner una de generación uno en una generación 2? ¿O a fuerza debe ser generación uno? No, 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 debe de ser, si es generación uno la bomba que lleva. Ah, La, ok. nada más, no se pueden intercambiar. De hecho, Ah, inclusive porque te quedaría movido el tiempo de la bomba. Les comenté que va a tiempo. sí, 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 recuerdo eso. Así es, sí, no, no, no se pueden intercambiar. Se movería el tiempo y estaría trabajando descompensado. Ok, gracias, esa era la pregunta. Ok, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, ¿quedó claro lo que estuvimos viendo el día de ahora? Me quedó en duda lo de la... Un poco más fuerte, Jesús, El porque no te voltaje, escuchamos. ¿Perdón? el voltaje que manda el inyector, Ah, manda el módulo, porque comentó que el, llegan 120. sí, son 120 volts. Son 120 volts que manda el módulo. En el módulo también es un convertidor de voltaje. Sí, trabajamos en un sistema, bueno, en esos sistemas puede ser 2 o 24 volts, pero uno de los circuitos del módulo es un convertidor de voltaje que manda el pulso a los inyectores, manda los 120 volts por un instante, para activar el inyector bomba. Ah, ok, ok. Eso era la- ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Una pregunta. Ok. Ese tipo Sí, de adelante, inversor que se Isidro. maneja, ese tipo de inversor que se maneja para generar los 120 volts, ¿está instalado ya dentro del módulo? Así es, ya está instalado en el módulo. Aquí recibe una señal CAN, recibe que va a aumentar, que recibe un ancho de pulso y la respuesta de esta señal CAN, que es a muy bajo voltaje, estamos hablando de 4.5 volts, envía el módulo de ese convertidor, que es un circuito del módulo, los 120 volts a la bobina del inyector. Ah, ok. Y eso nos permite abrir con facilidad la alta presión, porque se Claro. supone que la alta presión tenemos que tener una energía muy elevada para abrir esa válvula. Por supuesto, si no, no se subiría la válvula para pulverizar el combustible, ¿no? Ahí se incrementa todavía, a pesar de que tenemos ya una alta presión, ahí se incrementa la pulverización del combustible. Ahí es donde tenemos la más alta presión de inyección, que vienen siendo los 1800 bares, 2200 hasta 2400 bares de presión de inyección. Ok, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿La bomba del DD13 le puede ser compatible con la del 15 o viceversa? No, 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 no son compatibles. No, no, no. No, aquí sí lleva un número de parte especial, sobre todo como cambia la certificación, cambia la certificación sí del motor. Aquí viene inclusive por el tipo de diente que lleva, para el ruido que genera. Ah, Sí, ok. no, no es compatible, cambia, cada uno lleva
su número de parte, lleva su aplicación y su desarrollo para esa. No, no hay que jugarle tratando de hacer alguna adaptación. No, no es conveniente y de todos modos no le quedaría. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? La pregunta que hizo mi compañero, ¿realmente varía ahí la presión de ambas? Sí, claro, claro. Hay una variación de presión entre una y otra, sí, tenemos mayor presión en lo que viene siendo DIREC 15 a DIREC 13 y sobre todo DIREC 16. Entonces, por eso la situación de que no podemos hacer el intercambio, digo, a pesar de que son muy diferentes. Así es, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso. ¿Ok? De acuerdo, el chat está abierto si queda alguna pregunta, porque la licenciada también tiene un cierre con ustedes y también tenemos también para que nos den sus comentarios. Adelante, licenciada, por favor.